Eh, Buenas tardes, mi nombre es Camil Maxis Escobar, estudiante de la Universidad José Antonio Páez. En este video vamos a hablar específicamente sobre el convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y la renta sobre el patrimonio. Este video es para aprobación de una asignatura en la especialidad de gestión aduanera y tributaria que estoy cursando actualmente en la universidad. Y bueno, comencemos. Es importante destacar que para poder empezar a hablar de lo que es un convenio, este convenio se realiza en virtud de que España y Venezuela realizan tratados que son bilaterales que buscan evitar la doble tributación. Quiere decir que una persona natural que vaya a elaborar una declaración de impuestos sobre la renta o impuestos sobre la renta de patrimonios, no vaya a elaborar una declaración en Venezuela, vaya a cancelar impuestos en Venezuela, y vaya a elaborar una declaración en España y vaya a cancelar impuestos en España. Eso es lo que se quiere evitar con este tipo de convenios. Entonces, el convenio entre España y la República Bolivariana de Venezuela consta de 29 artículos, en el cual entre sus artículos establece lo que es el ámbito de aplicación. ¿Cuál va a ser el ámbito o el marco a quien va a estar incluido o quiénes son las personas que van a estar incluidas dentro de este convenio y pueden ampararse al momento de que exista alguna disyuntiva referente en materia fiscal sobre la declaración de impuestos? Bueno, este convenio se aplicará para personas que son residentes o en Venezuela o son residentes en España, o residen en ambos países, tienen residencia. ¿Cuáles son los impuestos que se van a tratar en este convenio? Con referente en Venezuela son los siguientes impuestos: el impuesto sobre la renta y el impuesto a los archivos empresariales. En el caso de España se aplica para los siguientes impuestos: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta de no residentes y el impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, es importante recalcar que se van a aplicar de manera análoga aquellos impuestos que son de naturaleza parecidos, algunos de los impuestos ya mencionados, que se vayan a establecer posterior a cuando se firmó este convenio. Entonces, para este convenio, ¿qué es un residente? Se considera residente a toda persona que habita o que, conforme a las leyes del Estado, tiene que cancelar una renta en virtud de la residencia o del domicilio donde él se encuentra residenciado. Es decir, que tiene una dirección en el cual habita en ese país residente y por ello sus actividades se encuentran en ese país, y esa es la consecuencia por la cual él tiene que cancelar sus impuestos. Se considera residentes en ambos estados contratantes cuando se considera que esa persona es residente en ambos estados contratantes. La situación se va a resolver de la siguiente manera. Está una primera parte que establece específicamente que dicha persona se considera residente del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tiene una vivienda permanente en ambos estados, es decir, en Venezuela y en España, se considera residente en el estado donde se mantengan las relaciones personales de él económicas más estrechas. O sea, donde él, como quien dice, exista para ejercer sus actividades económicas, y donde él resida es donde se va a considerar que es donde es residente, y por lo tanto en ese estado es donde va a hacer las declaraciones para cancelar sus impuestos. Si no puede determinarse en qué estado esa persona tenga el centro de sus intereses o su vivienda permanente a su disposición, se considera residente en el estado donde él viva habitualmente. Si según los informes esa persona reside más tiempo en Venezuela que en España, se considera como su estado permanente Venezuela. Por lo tanto, ahí va a ser el estado donde él va a cancelar los impuestos que tenga que cancelar provenientes de la adquisición de rentas que generan el hecho imponible para cancelar en lo que es en materia tributaria esos impuestos mundiales. Si vive habitualmente en ambos estados, es decir, entre España y Venezuela, y es una persona que es inestable,
si no, en ninguno de ellos no existe, como quien dice, algo que lo amarre intrínsecamente a uno de esos dos estados, las autoridades competentes considerarán residente el estado donde él sea nacional. Es decir, que si yo tengo residencia en España y en Venezuela, y yo habitualmente estoy entre España y Venezuela ejerciendo cualquier tipo de actividad económica que me genere ingresos y que cause el hecho imponible para cancelar en materia tributaria o pagar los tributos, ¿dónde se va a considerar qué es mi residencia? En el sitio donde yo soy nacional. Si mi nacionalidad es venezolana, por ende, yo voy a tener que cancelar los tributos en Venezuela. Y si es nacional de ambos estados, o si no lo es de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los estados resolverán del caso en común acuerdo entre las autoridades venezolanas conjuntamente con las autoridades de España. Van a llegar a común acuerdo para poder diferenciar en dónde el contribuyente va a tener que realizar sus declaraciones pertinentes para pagar el impuesto y evitar de esta manera la doble tributación. Ok, pasamos al establecimiento permanente. ¿Qué es el establecimiento permanente? Se considera establecimiento permanente un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza la totalidad o una parte mayoritaria de su actividad, es decir, aquella actividad que le va a generar los ingresos, que es la base imponible para realizar el cálculo del tributo que se va a cancelar. Como establecimiento permanente se puede considerar una sede o dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina, un pozo petrolífero o gas, o una cantera o cualquier otro elemento relacionado con la extracción de recursos materiales. Se considera que eso forma un establecimiento permanente. Ahora, cuando una persona distinta a un agente que sea un agente independiente o que labore de manera independiente, sino que sea una persona distinta que vaya en nombre de una empresa a ejercer actividades en el otro estado contratante, es decir, una empresa que esté en Venezuela ubicada y mande un agente en nombre de la empresa para España a realizar actividades en España, es decir, está realizando actividades económicas en España, actividades económicas en Venezuela, por lo tanto las actividades económicas en España también se gravan. Esta persona tiene que tener obligatoriamente un poder que lo acredite, que pueda realizar firmas, actividades comerciales e industriales en dicho estado, es decir, como un corredor. Se le puede considerar como un corredor siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. Es decir, si la empresa se basa en la elaboración o la construcción de materia prima para elaborar viviendas y él va en nombre de esa empresa a otro estado contratante a ejercer actividades económicas, tales como la construcción de una vivienda, que son lapsos prolongados de tiempo, se puede considerar que esa persona ejerciendo ese tipo de actividades que son intrínsecamente estrechas con la empresa, en nombre de la empresa, se puede considerar que él tiene un establecimiento permanente ahí, por ende, él tiene que cancelar, pagar los tributos en España conforme a la normativa legal de España. Ok, vamos a la imposición de rentas. La imposición de rentas se encuentra en las rentas inmobiliarias. Es importante recalcar que las rentas inmobiliarias hacen referencia a todos aquellos inmuebles, bienes inmuebles que se encuentren situados, que generen ingresos a las personas de las cuales son dueños. Y esos inmuebles también se le va a incluir todos los que se consideran bienes inmuebles accesorios, tales como lo que son producciones agrícolas y forestales, lo que son ganados, la utilización para la explotación de gases, de petróleo y todo lo que son los derechos privados relativos a las bienes y raíces. Todo eso se va a considerar como una renta inmobiliaria y por ende genera impuestos en los cuales tienen que ser pagados dependiendo en el país donde se encuentre resididos ese bien inmueble. Ahora, vamos con los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales de una empresa estado contratante solamente pueden estar sujetos a un estado cuando al menos una de las empresas realice sus actividades en el otro estado contratante a través de un establecimiento permanente. Es decir, una de las empresas otorga beneficios
a los empleados, ya sea en el pago de salarios, en el pago de sueldos, pero esta empresa tiene el establecimiento permanente en España, pero la empresa está constituida en Venezuela, pero su establecimiento permanente es en España. Por ende, ese tipo de beneficios se van a permitir descontar al momento de realizar el cálculo del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre patrimonio en España, en virtud de que su establecimiento permanente tiene que ser demostrado. Ese establecimiento permanente es en España, por ende allá es donde se va a realizar el pago. Eso es para evitar es la doble tributación, es decir, ese pago que realizaría en España en virtud del beneficio que otorgan las empresas a los empleados, ya sea por sueldo y salario, va a ser demostrado en Venezuela para no pagar en Venezuela, sino que se demuestra la declaración que se elaboró en España. Ahora, para determinar el establecimiento permanente, se permitirá deducir los gastos incurridos para realizar los fines comerciales o industriales. Adicionalmente a los pagos y salario, todos aquellos gastos que son incurridos para realizar las actividades comerciales o empresariales que genere la empresa también pueden ser deducidos al momento de que se va a hacer la declaración del impuesto sobre la renta. O la compra de mercancías para la empresa. Ese tipo de actividades económicas generan un efecto el cual, como todos conocen, lo que es el impuesto sobre la renta, que va exclusivamente dirigido a los ingresos brutos que posee una empresa, y se le va a descontar los gastos y se le va a establecer un monto, el cual es el que se va a declarar y es el que se tiene que sacar el impuesto de acuerdo al porcentaje para hacer el pago de los impuestos correspondientes para coayudar con los intereses de la nación. Ahora, referente al transporte marítimo y aéreo, lo que establece el convenio son que los beneficios provenientes de la explotación de buques o aeronaves en el tráfico internacional solamente estarán sujetos a impuesto del estado contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. Si la sede de dirección efectiva de la empresa del transporte marítimo se encuentra en un buque, es decir, que su sede es el buque, se considera que este estará situada en el estado contratante donde esté situado el puerto de matrícula. Es decir, que si el buque es registrado en un estado contratante, en este caso España, en España se va a considerar en el sitio donde él tenga que pagar los impuestos en virtud del convenio que establece las limitantes de cómo se va a realizar ese pago. Ahora, las empresas asociadas. Este tipo de empresas, cuando una empresa de estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro estado contratante, unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un estado contratante y de una empresa del otro estado contratante, y en uno y otro caso las relaciones comerciales financieras de ambas empresas están sujetas a condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían convenidas por empresas independientes. Es decir, que entre las empresas contratantes que son asociadas existen pactos entre ellas, a diferencia de una empresa independiente que simplemente ejerce una actividad económica individual. Esas empresas que realizan los pactos, ellas son las que van a definir en el marco de la normativa del contrato que entre ellas laboren, dónde va a estar establecido su centro de actividad económica o su establecimiento permanente, en el cual eso va a generar que esas dos empresas asociadas paguen el impuesto en el estado donde se encuentre su actividad económica principal. Ahora, vamos con los dividendos. Los dividendos pagados por una sociedad residente en un estado contratante a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición en este otro estado. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el estado contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de ese estado. Es decir, que se puede cancelar tributos o se pueden pagar tributos en el estado contratante, o si esa empresa paga tributos a personas que se encuentren en otro estado, ese otro estado puede gravar esos tributos
cumpliendo con las garantías de que cada estado tiene derecho a absorber los impuestos por los cuales se generen de las rentas que proporcione cada estado. Ahora, vamos a los intereses. Los intereses procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante podrán estar sujetos a impuestos en este otro estado. No obstante, dichos intereses también podrán estar sometidos a imposición en ese otro estado contratante de que procedan de conformidad con la legislación de dicho estado. Pero si el beneficiario efectivo de dichos intereses es residente del otro estado contratante, el impuesto establecido no podrá exceder del 4,5 por 100 del monto bruto de los intereses. Es decir, no podrá exceder de una cifra mínima del 100% del monto de los intereses que tienen que pagar. Ahora, en el caso de las instituciones financieras, hay una diferencia, porque entre las instituciones financieras es del 10 por el 100% del monto bruto de los intereses que se tengan que pagar. Ahora, referente a los cánones de arrendamiento y las regalías, los cánones procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado, dichos cánones también podrán estar sometidos a imposición en el estado contratante donde se procedan, de acuerdo con la legislación de ese estado. Pero si el receptor de los cánones de arrendamiento se encuentra en el otro estado, o las regalías que se generen en el otro estado, es su beneficiario efectivo, el impuesto no excederá del 5 por el 100 del monto bruto de los cánones de arrendamiento de las regalías y las regalías. Ok, la expresión canon o regalías, según se usa en este artículo, tiene un significado, la cual es la remuneración de cualquier naturaleza recibida por una contraprestación por el uso del derecho de usar patentes, diseños o modelos, planos, fórmulas, procesos secretos, información concerniente a experiencias en el campo industrial. Esos cánones o regalías que generan cualquiera de las naturalezas de estas que ya fueron mencionadas, eso genera derechos por el cual esa persona tiene que solicitar una contraprestación líquida dineraria que es gravable al momento de cuando se va a realizar la declaración del impuesto sobre la renta y cuando se va a realizar la declaración sobre patrimonio, ya sea en Venezuela o ya sea en España. Referente a las particiones y consejeros y remuneraciones de los miembros de las juntas directivas, las participaciones, dietas de asistencia, honorarios, retribuciones u otras remuneraciones análogas que un residente de un estado contratante reciba en su condición de miembro de un consejo de administración, de una junta directiva o cualesquiera que cumpla sus idénticas funciones de compañía que residen en el otro estado contratante, pueden someterse a la imposición en el otro estado contratante. Ahora, referente a los artistas y deportistas, según el artículo 7 y el artículo 15 del convenio entre España y Venezuela para evitar la doble tributación, en un principio del video yo lo estuve mencionando, las rentas que un residente de un estado contratante obtenga en el ejercicio de su actividad personal en el otro estado contratante, por lo menos en calidad de artista, que es la parte que estamos mencionando ahorita, podrán someterse a imposición en ese otro estado contratante, que es donde realiza la actividad. Es decir, si yo soy un jugador de fútbol y yo soy venezolano, pero yo estoy inscrito y tengo un contrato elaborado en España por una de las empresas o clubes que absorben jugadores para que jueguen en sus clubes, esa persona y los ingresos que provienen de ese club, por el hecho de que su actividad económica como atleta se está ejerciendo en España, esos impuestos son gravables en España. Es decir, que la declaración de los impuestos sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio que tiene que elaborar esa persona, va a ser pagada en España. Es decir, España absorbe esos tributos. Ahora,
Para eliminar la doble tributación, el convenio establece que se evitará de la siguiente forma. En Venezuela, las personas residentes que perciban rentas que de conformidad con los impuestos en el convenio puedan someterse a una imposición en España, podrán acreditar contra los impuestos en venezolanos correspondientes a esta renta los impuestos aplicados en España. Es decir, si yo venezolano pago una cantidad de impuestos en España, ese pago de impuestos o esa declaración yo la puedo acreditar en Venezuela para evitar la doble tributación. Es decir, no pagar impuestos en España y no pagar impuestos en Venezuela. Ahora, ese tal acreditamiento no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio calculado antes del crédito que sea atribuible. Es decir, que tú no te podrás aprovechar los créditos fiscales que generen el hecho de que exceda el porcentaje de impuestos entre un estado contratante y el otro. Es decir, si yo resido en España, pero tengo actividades económicas en Venezuela y esa actividad económica me genera un porcentaje gravable en impuestos sobre la renta, ya sea referente al 12% o al 15% o al 10%. Ese 10% cuando yo lo voy a acreditar en España, si en España, por suponiendo un caso hipotético, me llegaran a cobrar el 15%, yo puedo aprovecharme hasta el 10%. Ese 5% de diferencia tengo que pagarlo. Ahora, a diferencia de España, cuando sobrepasa el límite del porcentaje, yo solamente me puedo aprovechar hasta el porcentaje gravable. Es decir, si yo pago un porcentaje del 10%, pero en Venezuela pagué un porcentaje superior del 13%, cuando yo voy a acreditar ese porcentaje en España, yo solamente puedo acreditar el 10%. Esa diferencia que queda, ese crédito fiscal, no te lo puedes aprovechar. Es decir, se pierde. De esa manera se evita o se elimina la doble tributación. Ahora, cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que con arreglo de las disposiciones de este convenio puedan someterse a una imposición en Venezuela, España permitirá 1. La deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Venezuela, como lo mencioné anteriormente. 2. La deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en Venezuela sobre elementos patrimoniales. Y 3. La deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos correspondientes a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan de acuerdo con su legislación interna, como yo lo mencioné anteriormente, la legislación que exista entre las sociedades mercantiles que congreguen entre ellas. Dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio calculado antes de la deducción correspondiente o de la renta o los elementos patrimoniales. Y B, cuando con arreglo de cualquier disposición del convenio, las rentas obtenidas por un residente en España o el patrimonio que posea estén exentos de impuesto en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente. Es decir, que si yo tengo un porcentaje que se encuentra exento o exonerado por cualquier legislación que beneficie al contribuyente en el cual pueda reducir el pago del impuesto, pero ese porcentaje no equipara a la cantidad o al porcentaje que tiene que pagar esa persona en el otro estado, ese porcentaje que se puede deducir es lo único que se va a deducir y el otro porcentaje restante tiene que pagarlo en calidad de tributos. Y bueno, entre otras cosas, esto más o menos lo que establece el convenio entre España y Venezuela sobre la República, para evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal. Espero que se haya entendido y bueno, atento a cualquier comentario. Los saluda abogado Camilo Exis.